Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos en uno de los casos más impactantes y escalofriantes de la historia criminal en México, la historia de Juana Barahasa, conocida como la Mataviejitas. En este vídeo, exploraremos los antecedentes que moldearon su vida y los crímenes que la convirtieron en una de las asesinas seriales más notorias del país. ¿Qué llevó a Juana Barahasa a cometer estos actos tan brutales como fue que una mujer aparentemente común se convirtió en un símbolo de terror para las personas mayores en la Ciudad de México? Acompáñenme en este viaje para entender no solo los hechos, sino también el contexto social y psicológico detrás de sus acciones. Si te interesa el true crime, la psicología criminal o simplemente quieres conocer más sobre este caso que conmocionó a México, este vídeo es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Comenzamos. Infancia y familia. Juana Barahasa creció en un entorno familiar disfuncional y violento. Su madre, Rufina Barahasa, era alcohólica y, según los relatos de Juana, la maltrataba física y emocionalmente. Su padrastro, quien era pareja de su madre, también abusó de ella durante su niñez. Juana describió su infancia como un periodo de constante sufrimiento, en el que no recibió amor ni protección por parte de sus figuras parentales. En varias entrevistas y declaraciones, Barahasa expresó un profundo resentimiento hacia su madre, a quien culpaba por los abusos que sufrió. Este resentimiento jugaría un papel clave en su motivación para cometer los crímenes años después, ya que las mujeres mayores que asesinó representaban simbólicamente a su madre. Adolescencia y mudanza a la Ciudad de México. A los 13 años, Juana huyó de su hogar en Hidalgo y se mudó a la Ciudad de México, donde buscó escapar de la violencia familiar y construir una nueva vida. Sin embargo, su situación no mejoró significativamente. En la capital, enfrentó dificultades económicas y sociales, y tuvo que desempeñar trabajos informales y precarios para sobrevivir. Durante su juventud, Barahasa se interesó en la lucha libre, un deporte muy popular en México. Adoptó el nombre de la Dama del Silencio y participó en combates en arenas locales. Aunque no alcanzó gran fama en este ámbito, la lucha libre le permitió ganar algo de dinero y forjar una identidad independiente. Sin embargo, su vida personal seguía siendo complicada, tuvo varias relaciones fallidas y enfrentó problemas económicos recurrentes. Vida adulta y problemas legales. Juana Barahasa tuvo 4 hijos con diferentes parejas, pero su vida familiar estuvo lejos de ser estable. Según testimonios, era una madre ausente y sus hijos crecieron principalmente al cuidado de otras personas. Además, Barahasa tuvo problemas con la ley antes de convertirse en asesina serial. Fue arrestada en varias ocasiones por delitos menores, como robos y fraudes, lo que refleja una vida marcada por la marginalidad y la delincuencia. Contexto social y psicológico. Los antecedentes de Juana Barahasa reflejan un patrón de violencia, abandono y exclusión social. Expertos en criminología y psicología han señalado que su infancia traumática y la falta de apoyo emocional pudieron contribuir a su desequilibrio mental y a su posterior comportamiento violento. Sin embargo, esto no justifica sus crímenes, sino que ayuda a entender el contexto en el que se desarrollaron. Barahasa creció en un entorno donde la violencia era normalizada, y esto, sumado a su resentimiento hacia su madre, pudo haberla llevado a proyectar su ira contra mujeres mayores, a quienes veía como figuras de autoridad o representantes de su madre. Además, su situación económica precaria y su historial delictivo sugieren que el robo también fue un factor importante en sus crímenes. Los crímenes de Juana Barahasa, conocida como la Mataviejitas, tuvieron lugar principalmente en la Ciudad de México entre los años 2002 y 2006. Durante este periodo, Barahasa asesinó a varias mujeres mayores, generalmente de bajos recursos y que vivían solas, en uno de los casos más impactantes de violencia serial en la historia reciente de México. Sus crímenes se caracterizaron por la brutalidad, la premeditación y la selección de víctimas vulnerables. Modus operandi.
Juana Barahasa desarrolló un modus operandi específico que le permitió cometer sus crímenes sin ser detectada durante varios años. Sus métodos incluían ganarse la confianza de las víctimas. Barahasa se hacía pasar por trabajadora social, enfermera o vendedora de productos para el hogar. Llegaba a las casas de las mujeres mayores, muchas de las cuales vivían solas, y les ofrecía ayuda o servicios. Su aspecto físico y su manera de hablar le permitían ganarse la confianza de sus víctimas rápidamente. Acceso a los hogares. Una vez que las víctimas le permitían entrar a sus casas, Barahasa aprovechaba la oportunidad para atacarlas. En muchos casos, las mujeres no sospechaban de sus intenciones debido a su apariencia inofensiva y su habilidad para manipular. Estrangulamiento. El método principal que utilizaba para asesinar a sus víctimas era el estrangulamiento. Usaba objetos como cables, pañuelos o incluso sus propias manos para matarlas. Este método era rápido y silencioso, lo que reducía el riesgo de que alguien escuchara o interviniera. Robo. Después de cometer los asesinatos, Barahasa solía robar objetos de valor de las casas de sus víctimas, como joyas, dinero en efectivo y electrodomésticos. El robo parece haber sido una motivación adicional, ya que muchas de las víctimas eran mujeres mayores que vivían en condiciones modestas pero tenían algunas pertenencias de valor. Escape. Barahasa era cuidadosa al salir de las escenas del crimen, lo que le permitió evadir a las autoridades durante varios años. Sin embargo, su suerte se acabó en enero de 2006, cuando fue capturada en flagrancia. Víctimas confirmadas. Primera víctima: Ana María de los Reyes Alfaro, 85 años, fue una de las primeras víctimas identificadas. Murió por estrangulamiento en su domicilio. Segunda víctima: Elena Sánchez Vázquez, 82 años, asesinada en su casa en la colonia Narvarte. Fue encontrada sin vida después de que el asesino robara sus pertenencias. Tercera víctima: María de la Luz González, 76 años, murió por asfixia en su hogar. Era una mujer viuda que vivía sola. Cuarta víctima: Carmen Rodríguez Pérez, 81 años, fue encontrada muerta en su domicilio. El asesino se había ganado su confianza ofreciéndose a hacer reparaciones en su casa. Quinta víctima: Dolores Medina, 79 años, fue una de las víctimas que vivía en la colonia del Valle. Murió por golpes y asfixia. Sexta víctima: Rosa María Hernández, 83 años, fue asesinada en su hogar. El asesino robó sus ahorros y joyas. Séptima víctima: Guadalupe Reyes, 78 años, murió por estrangulamiento en su casa. Era una mujer que vivía sola y recibía pocas visitas. Octava víctima: Isabel Martínez, 80 años, fue una de las víctimas que vivía en la colonia Roma. Murió por asfixia. Novena víctima: María Teresa Ramírez, 84 años, fue encontrada sin vida en su domicilio. El asesino había robado sus pertenencias. Décima víctima: Juana García, 77 años, murió por golpes en su hogar. Era una mujer que vivía sola y recibía ayuda de vecinos. Onceava víctima: Margarita Sánchez, 80 años, murió por estrangulamiento en su domicilio. Era una mujer viuda que vivía sola. Doceava víctima: Socorro Martínez, 79 años, fue encontrada muerta en su hogar. El asesino había robado sus ahorros. Decimocuarta víctima: Lucía Torres, 81 años, murió por asfixia en su casa. Era una mujer que vivía sola y recibía pocas visitas. Decimoquinta: Rosa María López, 83 años, fue asesinada en su domicilio. El asesino se había ganado su confianza ofreciéndose a hacer reparaciones. Decimosexta víctima: María del Carmen García, 78 años, murió por golpes y asfixia en su hogar. Era una mujer que vivía sola. Se cree que Barahasa pudo haber estado involucrada en al menos 40 asesinatos, aunque solo se le pudieron comprobar alrededor de 16. La dificultad para vincularla con más crímenes se debió a la falta de pruebas contundentes en algunos casos y a la similitud de los métodos utilizados por otros delincuentes que aprovechaban la vulnerabilidad de las personas mayores. La motivación detrás de los crímenes de Juana Barahasa, conocida como la Mataviejitas,
es un tema complejo que combina elementos psicológicos, emocionales y sociales. A lo largo de su juicio y en diversas entrevistas, Baraasa ofreció explicaciones sobre lo que la llevó a cometer una serie de asesinatos contra mujeres mayores. Sin embargo, su motivación no puede reducirse a una sola causa, sino que es el resultado de una combinación de factores que incluyen su trauma infantil, su resentimiento hacia su madre, su situación económica y posibles trastornos psicológicos. Resentimiento hacia su madre. Uno de los factores más citados por la propia Baraasa como motivación para sus crímenes fue el resentimiento hacia su madre, Rufina Baraasa. Juana describió una infancia marcada por el abuso físico y emocional por parte de su madre, quien era alcohólica y, según Baraasa, la maltrataba constantemente. Además, su padrastro también abusó de ella, lo que agravó su sensación de abandono y desprotección. En varias declaraciones, Baraasa afirmó que las mujeres mayores que asesinó representaban simbólicamente a su madre. Para ella, estas víctimas encarnaban la figura de autoridad femenina que la había maltratado durante su infancia. Al matarlas, Baraasa parecía estar buscando una forma de venganza contra su madre, proyectando su ira y dolor en mujeres que, por su edad y apariencia, le recordaban a ella. Trauma infantil y desequilibrio emocional. Los expertos en psicología y criminología han señalado que el trauma infantil de Baraasa pudo haber sido un factor determinante en su comportamiento criminal. El abuso físico, emocional y sexual que sufrió durante su infancia y adolescencia dejó secuelas profundas en su salud mental. Según algunas interpretaciones, Baraasa pudo haber desarrollado un trastorno de personalidad antisocial o algún otro desorden psicológico que la llevó a actuar sin empatía hacia sus víctimas. Además, el ambiente violento en el que creció pudo haber normalizado la agresión como una forma de resolver conflictos o expresar emociones. Esto, sumado a su falta de apoyo emocional y social, pudo haber contribuido a su desequilibrio emocional y a su incapacidad para establecer relaciones sanas. Motivación económica. Aunque el resentimiento hacia su madre y su trauma infantil parecen ser las motivaciones principales, el factor económico también jugó un papel importante en los crímenes de Baraasa. Muchas de las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias, como joyas, dinero en efectivo y electrodomésticos. Baraasa vendía estos objetos para obtener ingresos, lo que sugiere que el robo era una motivación adicional. Su situación económica precaria y su historial de delitos menores, como robos y fraudes, indican que el dinero era una preocupación constante en su vida. Para Baraasa, los asesinatos no solo eran una forma de venganza simbólica, sino también una manera de obtener recursos para sobrevivir. Necesidad de control y poder. Algunos expertos han sugerido que los crímenes de Baraasa también podrían estar relacionados con una necesidad de control y poder. Durante su infancia, Baraasa fue una víctima de abuso y violencia, lo que la dejó en una posición de vulnerabilidad y falta de control sobre su propia vida. Al cometer los asesinatos, Baraasa invertía esta dinámica, ahora era ella quien tenía el control sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Este sentido de poder pudo haber sido una forma de compensar su propia sensación de impotencia y de reafirmar su identidad en un mundo que la había maltratado y marginado. Y así concluimos este primer acercamiento al impactante caso de la Mataviejitas, un episodio oscuro que marcó la historia criminal de México. A través de este relato, hemos conocido a las víctimas, sus historias y la crueldad detrás de estos crímenes que conmocionaron a toda una sociedad. Pero esto no termina aquí. En la próxima parte, profundizaremos en el juicio y la sentencia de Juan Carlos Hernández, analizando cómo se llevó a cabo la investigación, las pruebas que lo condenaron y el impacto social que este caso generó en la Ciudad de México y en todo el país. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte de esta historia. Si tienes alguna reflexión, comentario o duda sobre el caso, déjala aquí abajo en los comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más impactantes de la historia reciente. Hasta la próxima, y recuerda,
la memoria de las víctimas debe permanecer viva para que hechos como estos no se repitan nunca más. Nos vemos en el siguiente vídeo.